la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos vía telefónica a Carlos Castañón en su faceta de historiador. Carlos, es tiempo de hacer un poco de memoria y comentar contigo sobre esta fecha histórica, la matanza de los chinos en nuestra ciudad. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Diana, Juan, mucho gusto estar con ustedes. Pues bueno, esto fue parte de la inquietud que hace unos días un radioescucha expresó acerca de este tema y aquí estamos con gusto para abordarlo. Sin duda es una de las manchas históricas en la ciudad de Torreón, del maderismo particularmente. Estamos hablando del 15 de mayo de 1911, cuando los maderistas, en este revuelo revolucionario que se vivía en el país, deciden tomar pues dos ciudades, una Ciudad Juárez y la otra Torreón. Al tomar estas dos ciudades prácticamente obligaron al presidente Porfirio Díaz a renunciar al poder y eso llevó o provocó nuevas elecciones y que el presidente Madero fuera electo un presidente democráticamente después de prácticamente 30 años de monopolio de poder. Pero en ese contexto se vivía ya un racismo hacia los chinos en México. Los chinos en México habían llegado gracias a un tratado de amistad, un comercio y navegación a finales del siglo XIX a México. Ese tratado lo firmó México con China y avalados por ese tratado empezaron a llegar muchos migrantes, sobre todo de la provincia de Cantón, que bueno, más o menos para que nos demos una idea, tiene el tamaño de México, esa provincia. Entonces, estos migrantes empezaron a llegar pues a muchas partes, empezaron a salir de China por diferentes razones, hambrunas, problemas económicos, guerras. Entonces todo esto obligó a que muchos chinos migraran hacia Europa, hacia América, a la fiebre del oro en California. Y cuando en Estados Unidos se les cerró las puertas, y qué bueno que hablamos de estos temas porque pareciera que la historia se repite. ¿Sí? Cuando le cierran las puertas a los migrantes y emite una serie de leyes xenofóbicas, antichinas en California, eso provoca que los migrantes chinos vengan a México en mayor cantidad. Entonces, muchos de los que fueron expulsados en Estados Unidos terminaron en México, trabajando en las vías del ferrocarril, en el tendido de las vías del ferrocarril. Era una empresa inmensa, trabajando en pequeños comercios de abarrotes, trabajando en las hortalizas, en los campos de cultivo. Entonces era gente de mucho trabajo, pero fueron vistos rápidamente con recelo por los mexicanos bajo el argumento o bajo el prejuicio, entre comillas, porque propiamente no es un argumento, de que los chinos quitaban el trabajo a los mexicanos. Es decir, pareciera otra vez, regresando a la historia, que cuando tenemos un presidente xenofóbico en Estados Unidos que dice que los mexicanos o que los inmigrantes le quitan el trabajo a los estadounidenses, bueno, pues no es muy distante de lo que se decía en aquella época, hace 100 años en México. Entonces, este odio, este malestar hacia los inmigrantes chinos, que a pesar de que venían muy pobres, estaban progresando, estaban saliendo adelante porque, bueno, pues tenían mejores redes comunitarias, se apoyaban entre ellos mismos. Y es cierto, ganaban, a veces trabajaban por menos de lo que trabajaba un mexicano y aún así lograban arreglárselas para salir adelante. En Torreón había una colonia china muy importante a nivel nacional, más o menos estamos hablando de aproximadamente poco más de 600 miembros de la colonia china en Torreón, en 1910, 1911, la fecha que se da la matanza, y es una de las colonias mejor organizadas, más importantes de todo el país. No es la más grande, pero sí es una de las más notables, porque aquí van a hacer la inversión del Banco Chino, unos empresarios que vienen precisamente de China a invertir, y hacen el Banco Chino, que actualmente está enfrente de la Plaza de Armas, en la calle Valdés Carrillo y esquina con Juárez. Ahí hay una tienda de conveniencia.
y ustedes pueden platicar luego con los empleados de esa tienda de conveniencia a ver qué les dicen acerca de las almas que rondan el edificio. Sí, todavía hay historias sobre eso. Todavía hay historias. Entonces, pues imagínate, los chinos estaban progresando en Torreón, tenían un banco, eran muy notables, a pesar de que algunos eran muy pobres, bueno, pues estaban buscando salir adelante. Entonces fueron vistos con bastante recelo. Y a nivel nacional existía este ambiente o esta campaña anti-China también, de que pues eran migrantes que les quitaban el trabajo a los mexicanos. En ese contexto, cuando se da la toma de Torreón, la primera toma de los maderistas, que estamos hablando más o menos que un contingente de aproximadamente 2,000 rebeldes o revolucionarios, entre comillas, van y toman Torreón. Cuando ven la superioridad numérica, los soldados que defendían la plaza, que eran más o menos aproximadamente poco más de 400, pues deciden abandonarla, deciden no hacerle frente, y entonces es aquí donde viene la paradoja. Prácticamente la toma de Torreón, la primera toma de Torreón, se da casi sin ningún tiro, casi sin derramamiento de sangre, pero el acto violento execrable va a venir después, cuando esta masa de revolucionarios empiezan a saquear las tiendas en la madrugada del 15 de mayo de 1911. Un día antes había llovido, entonces empiezan a saquear las tiendas de todo mundo, o sea, no nada más de los chinos, pero en la bola, en esa anarquía que se vivía en la ciudad porque no había autoridad que defendiera, se empieza a correr la voz de saquen las tiendas de los chinos y maten a los chinos. Entonces, esto ya se había gritado un año antes de la matanza, en pleno 15 de septiembre en la Plaza de Armas. Se gritó, muera Porfirio Díaz, mueran los chinos, viva Francisco y Madero. Hay unas pruebas periciales que se lograron documentar. De un año antes, esto nos habla que en el ambiente ya estaba rondando esta situación. Entonces, volviendo a la toma de Torreón, lo que empieza a hacer esta turba al saquear los negocios, empiezan a irse contra los chinos en lo particular, y empiezan a masacrarlos a mansalva. Muchos de ellos se van y se refugian en el banco chino, no sabiendo que va a ser una ratonera, pensando que ahí los iban a respetar, pero lo cierto es que el banco chino pues lo asaltan, lo roban, desde ahí arrojan a personas, las despedazan. Aquello es una auténtica carnicería. Más o menos alrededor de las 11 de la mañana se restablece el orden, y el orden se tuvo que restablecer con base a la fuerza. Mandan una caballeriza con sable para pues calmar a los saqueadores, o sea, entre ellos mismos tenían que hacer también violencia para calmarlos, y de esa manera se pacifica más o menos a las 11 de la mañana. Y cuando empiezan a hacer el conteo de los cadáveres, porque en ese momento Torreón tenía un hospital civil, y una de las enfermeras encargadas de ese hospital, pues nada más le toca contar la friolera de como 110, 109 cadáveres que entierran en una fosa clandestina en un lado del panteón, del panteón municipal en el poniente de Torreón. Entonces, luego hacen otra sumatoria y termina la cifra espeluznante de 303 chinos. Chinos, por cierto, diría chinos laguneros, y recuerdo bien esta interpretación que ha hecho un escritor recientemente, Julián Herbert, acerca de este suceso, y le llama un pequeño genocidio. Y en efecto fue un pequeño genocidio porque nosotros mismos asesinamos a una parte que consideramos extraña de nuestra sociedad, es decir, a aquellos que no se parecían a nosotros, que no hablaban nuestro idioma, que no creían en nuestro Dios.
aquellos que tenían los ojos rasgados, que tenían otro color de piel, bueno, pues fueron los sujetos, fueron las víctimas de esta masacre en Torreón. Quiero aclarar, como ya lo habíamos dicho la vez anterior, en ese momento no estaba aquí Pancho Villa en Torreón. Él estaba, casi lo andaban fusilando allá en Juárez. Uh-huh. Es un mito que le achaquen la matanza de los chinos a Villa. Al contrario, fueron los maderistas, y maderistas muy ilustres que después siguieron en el movimiento, entre ellos Benjamín Argumedo, y así pudiéramos citar una serie de personajes muy conocidos que aparecen en los expedientes judiciales y que, no obstante de haber dado con los asesinos, quedaron impunes esos crímenes, ¿no? Entonces, te fijas cómo hablamos de la historia, pero parece que hablamos del presente, ¿no? Sí, totalmente. Cuando hablamos de fosas clandestinas, cuando hablamos de masacres, de desaparecidos, de racismo, Dios santo, no hemos aprendido nada. Carlos, tenemos una pregunta del auditorio para ti a través de WhatsApp, pero entonces, ¿quién los mató? Bueno, pues fueron los maderistas. Entre ellos estaba Benjamín Argumedo dirigiendo un ala. A él se le reconoce como uno de los incitadores del odio. Se le hace una investigación, se hace una investigación y él aparece en esos expedientes judiciales como uno de los responsables de la matanza, y sin embargo queda impune no obstante de habérsele señalado formalmente o acusatoriamente, queda impune ese crimen. Y una de las razones que dieron, que además son verdaderamente peligrosas, este tipo de razones, son, bueno, es que en las guerras hay pérdidas humanas, hay bajas, como tratando de justificar lo injustificable, ¿no? Ese fue uno de los argumentos. Otro de los argumentos que, entre comillas, he encontrado en los expedientes judiciales acerca de por qué los mataron, y esto no realmente es una infamia lo que se dijo acerca de que los chinos habían estado armados y que habían atacado a los revolucionarios en las primeras, digamos, en las primeras vanguardias que iban llegando a Torreón. Pero esto es falso. Se pudo probar en varias investigaciones que se hicieron judiciales que la colonia china de Torreón era pacífica, incluso que no estaban ni siquiera metida en problemas o en cosas por el estilo, y que el crimen que se sucedió fue por odio de razas y por envidia económica. Estos fueron los dos, digamos, principales motivos. Hay otro comentario que nos llega por WhatsApp, dice, más que comentario es una pregunta, ¿qué tan cierto es aquello de que Benjamín Argumedo anduvo huyendo, cambió de camiseta varias veces, estuvo con Madero, después luchó contra él, luego con Carranza y anduvo de la Seca a la Meca, anduvo huyendo hasta que lo agarraron y lo fusilaron, y entre los cargos que se le achacaron estaba precisamente la matanza de los chinos? En efecto, bueno, en efecto anduvo en varios bandos. Primero empieza como en todo en la política, empieza en uno y termina en uno opuesto, ¿no? Lo hemos visto ahora en la política nacional cuando ciertos personajes se cambian y se van con un líder, porque pues ven la cargada hacia él, ¿no? Benjamín tuvo esos cambios. Y pues, literalmente, como dice la expresión, el que a hierro mata, a hierro muere. Y no lo mataron precisamente por haber asesinado a los chinos, lo mataron pues porque andaba en el ruedo, en la revolución. Por haber sido al bando contrario, en pocas palabras. Pues sí, pero no por haber asesinado a los chinos, no, claro. Eso nada que ver. También Radio Escucha a través de WhatsApp dice, buen día, excelente historia. Otro WhatsApp, felicidades a Carlos Castañón. ¿Qué pasó con la propuesta de que tenga un contexto sobre la historia de la laguna? Pues le tenemos una buena noticia. A partir del miércoles 10 de enero y cada 15 días estará con nosotros Carlos Castañón con el contexto de la historia lagunera, ofreciéndonos un capítulo de la historia de nuestra región. También por WhatsApp nos dice Radio Escucha que Carlos Castañón cuente las historias de los empleados donde estaba el Banco de los Chinos.
Bueno, mira, actualmente el Banco Chino es el Museo Rosena, es una de las salas del Museo Rosena. Se puede visitar, yo les invito a que lo visiten. Platicando, un servidor es consejero académico del museo y bueno, pues convivimos mucho ahí con la gente y con las exposiciones y todo esto. Y en varias ocasiones que se han hecho exposiciones en lo que es actualmente el Banco Chino, pues curiosamente hay algo que siempre falla, hay un cuadro que se mueve, hay un aparato modernísimo de televisión o una computadora que no quiere jalar, está raro eso. Pero también cuando platicamos con los empleados, por ejemplo, tanto de la tienda de conveniencia como una pizzería, pues han percibido presencias. Hay como algo queda, porque imagínense ese horror, ese derramamiento de sangre. A mí me parece increíble. Yo me siento a tomar un agua feliz en la Plaza de Armas y veo el edificio y no puedo creer lo que sucedió el 15 de mayo de 1911 en Torreón. Es una de las páginas más vergonzosas, que por cierto también esa vergüenza no se combate ocultándola. Exacto. Esa vergüenza se combate con dignidad, reconociendo la historia, asumiendo la memoria. Y hace algunos años un servidor llevó al Museo Memoria y Tolerancia junto con mi compañera Adriana Gallegos, experta en museos. Llevamos a ambos una exposición que se llamó 303, la matanza de chinos en Torreón, en el Museo de la Comunidad Judía en la Ciudad de México, que fue un exitazo la exposición, a tal punto que, por ejemplo, actualmente una escritora, Beatriz Rivas, hizo su novela inspirada en este suceso, ¿no? Pero a partir de que se enteró del tema. Radio Escucha pregunta a través de WhatsApp, ¿los mataron a balazos? A balazos, a cuchilladas, a ahorcadas. Bueno, y hay otros que incluso ataron a caballos y los reventaron. Y no quisiera dar más descripciones porque me parece mal gusto y me parece una falta de respeto a la memoria, pero fue una sevicia que ni siquiera el Marqués de Sade imaginó en sus libros. Oye, Carlos, cuando hablas de que te lo he leído y escuchado varias veces, el tema sí, de la memoria y la vergüenza sobre esto. Luego recuerdo acontecimientos en otras latitudes de que esto generan luego una memoria histórica que se convierte finalmente en una cultura popular de integración, de tolerancia, como respuesta finalmente a la vergüenza de aquel acto histórico. Pareciera que tampoco le hemos abonado mucho a la construcción de una identidad más de integración a partir de la vergüenza que sentiríamos todos los torreonenses por este acto. Nos falta reconocer y nos falta aprender en México mucho más de cómo afrontar el pasado. Y aquí en Torreón, en pleno siglo XXI, tenemos un ejemplo con los desaparecidos y con los muertos de la violencia, de los que vivimos en esos años terribles de nuestra historia reciente. Y hay ese aspecto de la memoria que todavía no sabemos qué hacer con ella. Necesitamos psicólogos, necesitamos atender esa memoria, y necesitamos honrar la dignidad, o sea, de los nombres de esas personas. Incluso hace no mucho se abrió un memorial o se instauró un memorial o dos memoriales en la Alameda, en pleno centro del Torreón, ¿no? Para tratar de eso. Pero si pensamos, por ejemplo, en otras culturas o en otros países, en Europa están poblados de memoriales porque ellos vivieron dos guerras. Claro. Y luego además vivieron masacres contra grupos o contra minorías, contra judíos, contra gitanos, en fin, todo esto. Y en México nos falta aprender mucho más de esta relación.
Carlos, hay mucha participación del auditorio en tu colaboración de hoy. La señora Garagarza dice, mi tío Manuel M. Ortiz estaba aquí trabajando para mandar vagones de ferrocarril llenos de algodón. A ellos el día de la matanza de los chinos los metieron a todos los españoles en una galera y ahí los tuvieron detenidos porque estaba ocurriendo la matanza. Mi tío logró escapar y se fue a pedir ayuda a Emilio Madero y un señor llegó y le dijo, ya acabamos con los chinos y ahora vamos por los gachupines. Hay que aclarar que no fue Emilio Madero el que mandó la matanza, que fue Benjamín Argumedo. Madero sacó de la galera a los españoles, mi tío lo vivió, lo escribió en su libro, dice la señora Garagarza. También tenemos este otro comentario que nos es pregunta más bien de WhatsApp. ¿Había niños chinos entre los que murieron? Sí, porque aunque era una minoría principalmente de migrantes masculina, aquí se casaron con laguneras y aquí echaron raíces. Entonces, si se fijan, los apellidos que tenemos en la historia en la actualidad en Torreón, en nuestros compañeros de clase, en nuestros compañeros de trabajo, hay muchísimos apellidos de origen chino, así como los hay árabes, españoles. Eso habla de la pluralidad de Torreón. Entonces, eso responde a esa pregunta. Por WhatsApp también dice, excelente colaboración de Carlos Castañón, dicen Cristi Rodríguez y su mamá. Por WhatsApp pregunta, ¿dónde podemos tener acceso a los escritos de este acontecimiento? Mira, ay Dios, yo les sugiero, inmediatamente pueden ir a comprar un libro en una conocida librería del pacifista hindú, que se llama La Casa del Dolor Ajeno, de Julián Hebert. Lo van a encontrar en Mondadori, es una editorial muy conocida, muy nacional, internacional. Lo pueden encontrar ahí. Un servidor ha escrito algunos textos que están por ahí en línea, pequeños textos, también un libro donde se explica, que se llama Las Dos Repúblicas, donde se explica qué sucedió después de la matanza. Y hay otro libro también clásico del tema, el de Juan Puig, Entre el río Perla y el Nazas, la matanza de chinos en Torreón. Está un poco descontinuado, aunque el gobierno del estado hizo una reedición del libro y por ahí puede ser encontrado en una librería en la Morelos, lo tienen, Morelos y Leona Vicario, ahí lo he visto, ahí lo pueden encontrar. Y también, Juan, quiero agradecer a la señora Garagarza, siempre tengo pendiente ir con ella personalmente para conocer este libro, y me parece muy buena esa apreciación o esa observación que hace. En efecto, fue Emilio Madero, hermano de Madero, quien lideró la pacificación de la ciudad después de todo este desorden y la matanza que se hizo. Por WhatsApp también Radio Escucha dice, yo trabajé ahí cuando era banco y afortunadamente nunca vi ni escuché nada, pero algunos compañeros sí llegaron a ver personas. En el sótano era como una sala de baños de vapor, dice Radio Escucha. También dice por WhatsApp, felicidades a Grem por el programa. Por WhatsApp igualmente, felicidades a Carlos Castañón y ojalá nos deleite con más historias de la laguna. Bueno, pues ya le adelantamos, de hecho ya Carlos Castañón aceptó gustosamente a colaborar con este contexto de la historia lagunera que empieza a partir del miércoles 10 de enero y estará cada 15 días con nosotros. Ya me doblaste el brazo, Juan, así es que bueno, ahí está. Ya no hay saque, Carlos. Ya no. Ahí nos vemos próximamente hasta el año que entra. Pero un gusto de poder hablar de estas cosas, de la historia, y sobre todo pues ofrecer un poquito una perspectiva a un presente pues tan convulso, a veces tan extraviado que vivimos. Y construir memoria, ¿no, Carlos? Creo que tú lo has dicho y lo hemos compartido en muchos espacios. Tenemos que construir memoria, tenemos que empezar a afincar sobre lo que ha pasado, nos guste o no nos guste, porque no hay otra forma de pensar en que pueda ser distinto. Sí, por supuesto. Pues yo les agradezco mucho, Juan, Diana, les deseo feliz año y feliz año a las personas que nos escuchan, y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia con nosotros esta mañana. Carlos Castañón, historiador, lo escuchó usted con nosotros esta mañana en este recuento sobre la histórica matanza de los chinos y el anuncio ya a partir dentro de 15 días del contexto de la historia lagunera.